Muy buenos días, hoy 4 de noviembre, en Metafísica. Damos la primera clase, serán dos, Dios mediante, de introducción a Nicolás de Cusa. Recuerden que en esta introducción a Nicolás de Cusa estamos planteando que no es posible entender a Nicolás de Cusa sin lo que hemos visto de Eckhart, lo que hemos visto en las clases que hemos dado de Eckhart y en las veintitantas clases que les ofrecemos, que ya están colgadas también en el canal de YouTube. Pero además, lo que no es menos importante es que sin Eckhart no se puede entender la filosofía moderna. La filosofía moderna post-Eckhart es, y post-Cusa es todo el idealismo alemán, llegando a Hegel, pero también es un enlace fundamental para toda la modernidad filosófica, metafísica, Eckhart. Vayamos entonces ahora en esta primera introducción a Nicolás de Cusa al documento que se los he pasado. Es muy bueno, que se llama el itinerario biográfico e intelectual de Nicolás de Cusa. En realidad tiene una pretensión un poco más amplia, que a fin de cuentas se consuma poco, pero suficientemente, que es mostrar la concepción cusana de la potencia, del potest, el potere del poder y del esse, del indicativo del ser, el potest, y la proyección sobre la filosofía de Giordano Bruno. Veremos que tampoco hay Giordano Bruno sin la cosmología y la metafísica de Cusa. Y lo que es no menos importante es que el propio Copérnico, Tycho Brahe, Descartes, Gassendi, todos ellos están proviniendo de Nicolás de Cusa. Vamos a tratar de seguir con todo el rigor que se pueda y en forma condensada lo que ustedes tienen ya como material para leerlo, y que no es que sea muy sencillo, pero es muy rico, muy enjundioso. El itinerario biográfico nos muestra que nace en 1401 y muere en 1464, y es fundamental, y eso es un criterio hermenéutico para todas las hermenéuticas habidas y por haber, que los textos, la interpretación de los textos dependen del contexto. Entonces hay que contextualizar en qué lugar está ubicado Cusa para entender los textos de Cusa. No es sencillo, es arduo, pero es esencial. Es esencial para comprender la metafísica en el 2020 y en el 2021 también. Contextualización. Él nace en 1401 en un pueblo que en alemán se dice Küss, se lo castellaniza como Cusa, está al lado del río Mosela. Y como una particularidad biográfica, este buen señor, que fue, como todos los universitarios académicos de esa época, un itinerante total, termina muriendo en Todi, pero él pide que su corazón repose en Küss. Si uno visita Küss y visita la casa de Nicolás de Cusa, va a encontrar la biblioteca personal de Nicolás de Cusa, hoy, en el siglo XXI. Y la importancia de la biblioteca personal de Nicolás de Cusa es que muestra la procedencia, qué era lo que él estudiaba, cómo se formaba. Él nace en 1401 en el pueblo de Cuss y es de una incipiente familia de clase media, porque esa es la otra revolución, que lo hemos visto con bastante detalle en el buen Dante Alighieri. El crecimiento de el crecimiento de la burguesía, de la clase media, florentina, por ejemplo, del comercio, es la revolución de las revoluciones en la contextualización histórico-política. Entonces, el diseño de la geopolítica, el diseño de la política eclesial, el diseño de la eclesiología, el diseño de la metafísica y de la teología, tienen que ver con ese contexto. Y él es hijo de una clase media allí. Y se dice
Y hoy, las investigaciones de hoy, por el hoy decir comienzos del siglo XXI, se refuta que él habría sido discípulo de los Hermanos de la Vida Común, que era un grupo de la devotio moderna que influyó muchísimo, porque algunos de los discípulos que ellos sí asistieron o estuvieron ahí influidos por eso son Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, y se dice que Nicolás de Cusa también. Ahora, esa secta pietista o ese grupo pietista fue fundado en el siglo XIV por Gerhard de Grote, señalaba la relevancia de una vida dedicada a la meditación personal y a la separación respecto de los bienes y los placeres terrenales. Yo les he dicho que ustedes tienen que leer 3 o 4 de los sermones de Eckhart. Y uno de los sermones, esos, tiene que ver con la separación entre el hombre interior y el hombre exterior. Gerhard de Grote y los Hermanos de la Vida Común son los que atacan radicalmente la práctica y el ritualismo farisaico del cristianismo, la exterioridad. Todos ellos, en el contexto ese, están atacando radicalmente las riquezas del Vaticano, dicho con lenguaje de hoy, las riquezas de la Iglesia, de la acumulación de poder, porque si mi reino no es de este mundo, ¿qué tiene que hacer la Iglesia con eso? Eso lo está atacando Eckhart, lo está atacando Nicolás de Cusa, está también en la piedad anticipada en los Hermanos de Vida Común. En el año 1416, Cusa tiene 15 años y ya se encontraba matriculado en la Universidad de Heidelberg, que les impartía y les enseñaba a él las artes liberales, el trivium, gramática, retórica, lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Veremos la importancia capital que tiene para esa matesis universalis, esa combinatoria numérica, esa simbología matemática para la metafísica de Cusa. Pero allí, en Heidelberg, ya estaba haciendo o pisando fuerte la vía nova, que era la vía moderna, que es el nominalismo. Está con Guillermo de Ockham y todos esos pioneros del nominalismo. Había una gran disputa entre los nominalistas y los realistas, cuestión de los universales. Si yo veo a Platón, Platón es un hiperrealista. En cambio, si yo veo los nominalistas, dice, ¿qué son los conceptos? Los conceptos no son las ideas. No nos metamos ahora en el enredo muy cusano, desconocido aparentemente por Hegel, de concepto y realidad, de Wirklichkeit y Begriff. Pero aquí el conceptismo o el conceptualismo, es decir, esos son flatus voci, son airecitos que salen de la boca. Entonces, esa es una primera parte de la formación, que es el nominalismo, que por otra parte, se ha dicho de paso, ya lo hemos mencionado, es maestro nominalista Gabriel Biel, de larga I-E-L, el maestro de Martín Lutero. O sea, el nominalismo es central en parte de la discusión. Estaba el nominalismo, estaba el escotismo, estaba el realismo tomista, etc. Bien, él está allí con esa formación primera del nominalismo y en ese contexto se pone en contacto y contexto con estas posiciones nominalistas. Pero de Heidelberg pasa a Padua. Padua y Bolonia eran proverbiales y antiguas universidades, antiguas de 2 siglos, ¿no? Donde él va a obtener en 1423, con 22 años, el título de doctor decretorum, el doctor de los decretos. Y los canonistas paduanos eran defensores de una posición teológico-política que es el conciliarismo. Hay 2 instituciones claves, el papado y el emperador. Pero aquí surge una tercera posición que bascula entre el papismo y el conciliarismo. El conciliarismo es una redefinición del papel de la Iglesia en nombre del concilio.
De 1414 a 1418 se da el Concilio de Constanza, que pone fin al cisma de Occidente, que va de 1378 a 1417, y se sientan las bases jurídicas para un gobierno conciliar de la Iglesia. El concilium es la reunión de los obispos y cardenales, que era como una especie de cogobierno federado en el que el papado tenía una primacía, pero el concilio tenía la otra. Lo interesante es que para ver la teología política que está hablando y que está cultivando Cusa, él va a pasar de una inicial posición conciliarista a seguir después apoyando una posición papista, por decirlo así. Y va a ser nombrado por un amigo que fue Eneas Piccolomini, que fue nombrado papa, fue nombrado cardenal de la Iglesia, y él nunca sacó los pies del plato de su eclesialidad católica. Ahora, en 1425, con 24 años, Nicolás de Cusa se matricula de Padua, pasa a Colonia. Colonia era donde estaba el grupo de estudios fundado por San Alberto Magno, seguido por Santo Tomás de Aquino. Y en Colonia él se va a dedicar predominantemente a las cuestiones teológicas y filosóficas, sin abandonar las cuestiones del derecho. Y en la posición que primaba en ese momento en Colonia, en esa universidad, estaba regida por un señor que se llama Petrus de Vilre, un realista, es decir, un defensor de la vía antigua. O sea, él ha pasado de la vía nova, que estaba en Heidelberg, a la vía antigua, que está estando en ese momento en Colonia. Y allí traba contacto con Heimericus del Campo, que es la fuente fundamental para el estudio del pseudo Dionisio. Yo le voy a pedir a César, que está más en contacto con eso, que les mande las clases sobre Dionisio Areopagita, que es un personaje, aparentemente, es el apócrifo más leído y más influyente de la historia del pensamiento. El pseudo Dionisio se le llama pseudo o falso porque aparece en Hechos de los Apóstoles un tal Dionisio que estaba escuchando a Pablo, y él se hace pasar como apócrifo, como si fuese del siglo I. En realidad hay muchas leyendas en torno de que se lo llamó San Dionisio, pero hay otra leyenda que lo ubica en el siglo XII-XIII, y la iglesia Saint-Denis en Francia es la iglesia en homenaje a Dionisio, y se dice que el Dionisio habría estado en esa Francia, en ese imperio galo, y la importancia no menor es que Dionisio es el fundador de la tradición de la teología apofática, teología negativa, que se transmuta en metafísica negativa y que está en el corazón de la metafísica negativa y las negatividades en el buen Nicolás de Cusa, que estaban antes en Maestro Eckhart. Dionisio Areopagita. No hay místico, no hay teólogo en la tradición occidental y cristiana que pueda desconocer ese fundamento. Antes de él, lo vimos en la teología de los primeros filósofos griegos y en Paideia cristiana y Paideia griega, cristianismo primitivo, a Diógenes, ¿qué digo Diógenes? Orígenes, Clemente, que son antecedentes de esto. Bien, ahí él entra en contacto con esto, pero entra en contacto con otro personaje. Y yo no he sentido que lo enseñaran mucho en la facultad, ni en las universidades, y que es un catalán, un mallorquí, mejor dicho, de una importancia fundamental. Un grupo de esos alemanes estrambóticos y muy estudiosos, en los años 80, hizo una tesis doctoral para mostrar la ars combinatoria de Lullio, Ramón Llull. Ramón es el antecedente de la informática y de la computación. Con Ramón Llull, que estudió el árabe para evangelizar a los musulmanes, Ramón Llull entra, Nicolás de Cusa, en contacto con Ramón Llull aquí. Le enseñaron Dionisio Areopagita y Ramón Llull. Sin esos antecedentes no podemos entender
cómo este hombre está haciendo esas combinatorias matemáticas por un lado, teológicas por otro, simbólicas por otro. Y uno puede ubicar en este periodo el origen del interés neoplatónico, y también hablamos un montón sobre el neoplatonismo. Plotino, Proclo. Proclo tiene un comentario al Parménides, y ese comentario lo lee ya veterano en términos de la vida que había, expectativa de vida que había en esa época, en torno a 1450 lo lee Nicolás de Cusa. Y Proclo es un pensador neoplatónico fundamental y fundacional. La tradición neoplatónica está hibridándose con la metafísica helenístico-cristiana que nosotros tenemos como tema monográfico aquí. Y ese interés neoplatónico implica la utilización de procedimientos simbólicos aplicados a la teología. Y esto va a ser de gran influencia para lo que vimos del Dante Alighieri, que tiene toda esa simbología, pero no tiene esas incursiones matemáticas como tiene Cusa. Pero sí influye radical y capitalmente para lo que vamos a ver después de los renacentistas, como Pico de la Mirándola. Sin Cusa no hay Pico de la Mirándola. Y sin Cusa no hay buena parte de ese señor quemado que se llama Giordano Bruno, ni que hablar de eso que ya hemos mencionado de los homólogos como el cura Copérnico y compañía. En septiembre de 1430, el cusano presenta su primera y última apelación aspirando al arzobispado de Treveris. Treveris en alemán se dice Trier. Trier, por otra de las peculiaridades historiográficas de la filosofía, es la cuna de Karl Marx. Y él quería ser obispo de esa ciudad, de Treveris, y por eso se integra en el Concilio de Basilea para la intervención del Papa Martín V. Pese que Nicolás pierde su causa, permanece en el concilio y ahí integra la comisión sobre la fe en favor de la causa conciliarista. Y es aquí cuando surge la primera obra de envergadura de Nicolás de Cusa, que se llama De Concordantia Católica, de 1433. Esto es también una revolución notable porque incluso hoy se sigue despreciando el aspecto fundamental que es programático en el Papa Francisco del diálogo interreligioso, que lo vamos a ver claramente en Pico de la Mirándola y lo vamos a ver claramente en este buen señor. Este buen señor, Nicolás de Cusa, está diciendo algo que tomarán también los tolerantistas ilustrados anglosajones y europeos, que hay que defender la paz, no la guerra. Y hay que defender el diálogo entre las religiones. Él hace una obra sobre el Corán también para mostrar que las diversas religiones no tienen por qué opacar que todas están buscando lo mismo, están buscando a lo máximo, están buscando a Dios. Bien, de concordancia católica. Él, de esa posición conciliarista, va a pasar después, como les dije, a defender al partido papal. Y lo hace con tanto denuedo que es llamado por Eneas Silvio Piccolomini, que será el futuro Papa Pío II. Lo llaman el Hércules de los eugenistas, porque en mayo de 1437 él va a dejar Basilea, donde se halla hacía un año presidiendo la comisión de fe del concilio, y es llamado por Cesarini a un concilio convocado por Eugenio IV. Por eso lo llama Piccolomini, el futuro papa, el príncipe de los eugenistas, con una bula del 30 de diciembre del 37 que buscaba la unión de Oriente y Occidente. En 1453 se produce la caída de Constantinopla a mano de los turcos. Falta poco para que muera Cusa, y Cusa está poniendo todas las fichas para unir Oriente con Occidente. Pero poco antes de morir también es convocado por el Papa para encabezar o para estar junto con
una campaña contra los turcos. Bien, el 5 de julio de 1439 se declara en Florencia la unión de la Iglesia de Oriente y Occidente. Si se hubiera consumado, muchos menos despioles de los que tenemos ahora se estarían dando. Sin embargo, un concilio paralelo que tomaba lugar en Basilea, al cual Nicolás había acusado de cismático, depuso al Papa Eugenio IV y nombra a Amadeo de Saboya como Papa en su reemplazo con el nombre de Félix V. Son internas curiales del poder eclesial que eran radicales, revolucionarias, sea cual fuese el signo ideológico. Pero eso, ¿qué es lo que hace? Corta esa unión de Oriente y Occidente. Lo interesante es que el señor Nicolás de Cusa viaja a Constantinopla y parece que con el viaje al decir de él mismo, referir de él mismo, volviendo de Constantinopla, le acontece como la caída del caballo en camino a Damasco de Pablo, porque él dice que ha recibido por un supremo don del Padre de las Luces la intuición, ahí tempranamente, la intuición que le llevará a escribir De Docta Ignorantia. O sea, la simiente del texto de Docta Ignorantia está enraizada en ese compromiso militante, unir Oriente con Occidente, que lo encuentra viniendo de Constantinopla cuando un rayo divino, dice, le da la intuición del De Docta Ignorantia. La redacción de este texto fundacional, que lo tienen en la bibliografía, que tienen que leer, es de 17 de febrero de 1440, en su pueblo natal, en Cus, y durante los siguientes 10 años, durante los cuales permanecerá en las tierras germanas, el cusano compondrá las siguientes obras, que glosaremos, porque en este estudio están muy bien glosadas y resumidas, y son una interpretación que nos puede ayudar a ablandar un poco o a facilitar el acceso a la hermenéutica de estos textos. Uno de esos textos se llama De Conjenturis, de la conjetura. El otro se llama De Deo Abscondito, que es un texto introductorio, acusa, y ese es de 1440 a 1445. El otro es De Quaerendo Deum, de Filiatione Dei, de Geometricis Tramutationibus, de Arithmeticis Complementis, de Dato Patris Luminum, Conjectura de Ultimus Diebus, de Genesi, 1447, un ramillete de obras que son fundamentales. Pongan por caso, para hacer también un salto mortal, que uno de los libros más famosos de Karl Popper se llama De Conjeturas y Refutaciones. ¿Qué son las conjeturas? Todo nuestro conocimiento es conjetural. Conjetural es que partimos sí o sí de supuestos. Y los supuestos son supuestos, conjeturas que nosotros hacemos. Eso lo lleva al señor Nicolás de Cusa a decir, a postular, a afirmar que a Dios no lo podemos conocer cabalmente, nunca. Solo podemos avanzar a tientas conjeturando. Ya veremos con detalle esa cuestión. En 1450, Nicolás de Cusa viaja a Roma para recibir el capelo cardenalicio de manos de su amigo Tomás Parentuccelli, entonces Papa Nicolás V, y allí se vincula con humanistas como Lorenzo Valla y probablemente León Battista Alberti, y compone 4 diálogos llamados Libros del Ignorante, que ustedes tienen que leer también, que es el de Idiote Libri, de Sapientia 1, 2, de Mente y de Staticis Experimentis. En este año adquiere una copia, en este año 1450, adquiere una copia del comentario al Parménides de Proclo, que será un elemento muy significativo en su formación teológica tardía, el tardío Cusa. En 1452 es nombrado obispo de Brixen, el nombre alemán de la ciudad Bressanone en italiano, en el sur del Tirol, y viaja a Alemania a fin de establecer la paz en la región. Y este periodo está asignado por 2 preocupaciones centrales, una metafísica y otra eclesiológico-política. La metafísica es la controversia acerca de la teología mística,
así se llama uno de los libros de Dionisio Areopagita, y en este periodo visita a los monjes de Tengersee y compone el De Visione Dei, de la visión de Dios. Estamos hablando de 1453. Y en el orden eclesiológico político, las consecuencias de la caída de Constantinopla acaecen inmediatamente después de la composición de un gran opúsculo de Nicolás de Cusa sobre la conciliación de los ritos. Se llama De Pace Fidei, la fe de la paz, la Pace Fidei. Y ese es el texto fundamental para no solo el ecumenismo, sino el diálogo interreligioso. Yo no tengo que estar peleando por que mi religión es la única religión y la de los otros es falsa. O sea, él no saca los pies del plato de defender su catolicismo, pero cree, como veremos, en su defensa del pensamiento metafísico y teológico trinitario y encarnacionista, cree que todas pueden ser asumidas y elevadas en ese Dios trinitario y encarnado. Bien. Su amigo Eneas Silvio Piccolomini asume el papado con el nombre de Pío II el 19 de agosto de 1958. Y el cusano se instala en Roma, donde, siendo aún cardenal, Piccolomini le había dicho 2 años antes que debía permanecer por su cargo eclesiástico. Y en ese contexto, Nicolás de Cusa compone De Berillo. De Berillo es de 1458 y allí evalúa las tradiciones teológicas y filosóficas a la luz de la lente de la coincidencia oppositorum, el segundo tema monográfico de Metafísica 2020. Coincidencia oppositorum de Berillo, 1458. En Roma, Nicolás continúa trabajando en temáticas tan diversas como una hermenéutica del Corán, en la Cribatio al Corani, y un tratado metafísicos de Linon Aliud 1462, y profundiza la temática del principio metafísico absoluto y los nombres divinos en sus últimas obras, que se llaman De Principio y De Equalitate de 1459, y otra que es el tema central de esta monografía que despliega el autor de este estudio, se llama De Possest. De Possest, P-O-S-S-E-S-T, de 1460. Después habla de Venatione Sapientia, de Ludo Globi, del Compendium, que resume y compendia todo su pensamiento desde esos principios, del 63 y 64, y finalmente, en el año de su muerte, de Appice Theorie, de 1464. Muere el 11 de agosto de 1464 en Todi, rumbo a Ancona, donde se encontraría con el Papa Pío II para realizar una cruzada contra los turcos. Su cuerpo descansa en San Pietro in Vincoli, Roma. Su corazón, por su explícita voluntad, descansa en Bernkastel-Kues, su pueblo natal, donde también se conserva su biblioteca. No sé si tienen preguntas, me cortan y si no sigo con la historia de la recepción. Bien, historia de la recepción. Del siglo XV al siglo XVII se van dando sucesivas ediciones de sus obras, más o menos buenas. En realidad eran no tan buenas al comienzo y se van mejorando con el paso de los siglos. La primera edición es de Estrasburgo de 1488 por Martín Flach, la de Milán de 1502 por Roland Parravicini. La más importante por la significación que va a tener ulteriormente es la edición de París de 1514, que es del famoso humanista Jacques Lefebvre-d'Etaples, editada por Jodocus Badius Ascensius, y es la más significativa porque contiene por primera vez el de Concordantia Católica que hemos mencionado, que es de 1433, y extractos de algunos sermones bajo el título Libri Excitationum. Y por último, la edición de Basilea de 1565 de Henri Petrie. Lefebvre-d'Etaples es especialmente importante porque tiene un discípulo que se llama Charles de Vauwels,
que está influenciado directamente por la impronta de la teología mística del Cusano sobre otro pensador. Y ahí se halla la importancia axial de la especulación dionisiana y neoplatónica, y una concepción sapiencial de la sabiduría y la coincidencia de los opuestos, temas centrales en torno a los que va a pivotar la cuestión esta. ¿Qué pasa entre el siglo XVI y el XVII? La teoría cosmológica del Cusano tiene gran repercusión. Influye sobre Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Tomás Campanella, Johannes Kepler, René Descartes, Pierre Mersenne y Pierre Gassendi, que se cuentan entre los nombres que citan, aluden o retoman la teoría cosmológica cusana, que no es científica, porque no es Copérnico. Copérnico sí está dando una revolución para la ciencia. Esta es una cosmología que todavía está anclada en el saber o en el soporte o en la plataforma teológico-filosófica que venía de la medievalidad. El Cusano estuvo siempre fuertemente ligado a Inglaterra y a Alemania, y con él la idea de la tolerancia religiosa, a partir de una ferviente prédica en torno al diálogo entre las religiones, tanto en la práctica, a partir de su obrar en pos del diálogo, como por la teoría, en obras de tales como Pace Fidei o Cribatio Alcorani. Ahora pasemos en la recepción de Cusa de la Ilustración, siglo XVIII, al hegelianismo, siglo XVIII y XIX. La primera obra sobre Nicolás de Cusa se escribe en 1730 por Caspar Hartzheim, que se llama Vita Nicolai de Cusa, la cual, aunque es imprecisa en datos históricos, sienta las bases de las exposiciones de su pensamiento en el aspecto matemático, teológico y filosófico. Subrayo lo de matemático también aquí. Después va a venir durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX que se establezcan los primeros juicios sobre la obra filosófica del Cusano en ámbitos alemanes. Una es de Johann Jakob Brücker, Historia Critica Philosophiae Amundi Incunabilis ad nostram usque aetatem deducta, de Leipzig, 1742-1744. Son 5 tomos. Y ya van dando a entender que habría un cierto escepticismo en Nicolás de Cusa, en el pensamiento, porque Cusa estaba afirmando, y efectivamente lo afirmaba, que es incapaz el intelecto humano de captar la verdad, la incapacidad del intelecto humano de captar la verdad. Veremos cómo eso es harto discutible, porque una cosa es la mente divina, infinita, y otra es la mente humana, que es contracta y es finita. Y él esa distinción entre creador y criatura la tiene clarísima y la mantiene siempre. Después se llega a la recepción y el elogio de la recepción y recuperación de la filosofía griega por parte de Cusa, y centrándose en el aspecto místico del Cusano y el principio del número en la filosofía. El principio del número va a citar con mucho encomio también a Pitágoras, el señor Nicolás de Cusa. Y el número connota la unidad, y sin la unidad no hay multiplicidad. Y la cuestión fundamental de la metafísica de todos los tiempos es la cuestión de lo uno y lo múltiple enfrentados. Y esto es uno de los nudos metafísicos que vamos a ver desplegar en Nicolás de Cusa. Cuando llega el Renacimiento, este Pico de la Mirandola, Reuchlin, la Cábala, todo ese pensamiento medieval y oriental vienen influidos por este señor, Nicolás de Cusa. Cuando llega Hegel, Hegel no le da mucha bolilla expresamente a Nicolás de Cusa, lo va a ignorar prácticamente, pero los discípulos historiadores de Hegel van a empezar a colocarlo a Cusa como precursor de la filosofía de la modernidad. O sea, los discípulos hacen lo que Hegel no hizo, porque a veces los filósofos, cuando son muy geniales, como es Hegel o como es Heidegger, están borrando con el codo aquello que se les asemeja mucho y les podrían quitar el aura de creatividad genial que tienen. Es muy parecido y muy distinto a Nicolás de Cusa el pensamiento de Hegel, como veremos. En Heinrich Ritter,
hay una historia de la filosofía moderna de Hamburgo, 1850. O sea, 20 años después de muerto Hegel, que va a dedicar la primera parte al Cusano, ubicándolo entre los primeros pensadores de la modernidad, caracterizándolo como una especie de panteísmo naturalista, aunque al mismo tiempo distinguiendo a Dios del mundo y resguardando el carácter de éste como criatura. ¿Qué quedamos? Ahí parece que el principio de no contradicción no funciona. O hay un panteísmo naturalista o hay una distinción de Dios respecto del mundo, del creador respecto de la criatura, pero no se puede afirmar al mismo tiempo y bajo el mismo respeto las dos cosas. Pero así son los filósofos. Tercer punto de esta recepción histórica: el Cusano es el precursor de la modernidad. Franz Scharf y Dux son los primeros en recuperar la figura del Cusano como precursor de la filosofía de la modernidad. Y el primero, luego de recuperar material de manuscritos de la biblioteca del Cusano en Kues, estudia la actividad político-religiosa presentándola como un reformador moderado, aunque en un estricto catolicismo. Recuerden que va a venir la revolución de Martín Lutero, y esa revolución va a ser la tajante distinción de catolicismo y protestantismo. Kues, Nicolás de Cusa, es un católico que sí quiere reformar la iglesia, como tantos católicos, como Tomás Moro, como Erasmo, que estaban en contra, como Dante Alighieri, que hemos visto que estaba en contra de Bonifacio VIII, que quieren reformar, porque la iglesia es semper reformanda, pero no están de acuerdo en pagar el precio de un cisma, de una herejía, etc. En resumen, aquí, la defensa de la ortodoxia católica, del pensamiento cusano, hace Scharf oponiendo a las acusaciones del panteísmo y señalando que pese a que el vocabulario del cusano parezca indicar algo distinto, el espíritu de su filosofía está orientado hacia una doctrina creacionista. Ya le ha pasado a Eckhart, lo hemos dicho, que lo acusó de panteísta. Y este señor, Nicolás de Cusa, está bebiendo de Eckhart y sale también en defensa del no panteísmo de Eckhart y sale en defensa de sí mismo, que él no es panteísta. Cosa que en el caso de Hegel es un poco más complicado de realizar por la influencia que tiene Baruch Spinoza sobre Hegel, por ejemplo. La relación entre Nicolás de Cusa y Giordano Bruno es puesta en relieve aquí. Se reconoce una influencia directa de Cusa sobre Bruno, pero distingue el panteísmo emanatista de Giordano Bruno de la doctrina cusana, que admite la creación, la trascendencia y el valor histórico del cristianismo. Bien, siguen las recepciones, menciono los nombres. Hay un francés genial que se llama Pierre Duhem, que ha escrito el Système du Monde, que lo toma centralmente a Nicolás de Cusa como influencia sobre Leonardo da Vinci, sobre Copérnico, sobre Galileo. Después está ese gigante de la historia de la filosofía, el neocantiano, responsable del autor de las obras críticas de Kant, que se llama Ernst Cassirer, que tiene un par de libros en los que trata y estudia fuertemente, tempranamente, a comienzos del siglo XX, a Nicolás de Cusa, porque le dedica el primer capítulo de una central e influyente obra, que es el problema del conocimiento en la filosofía y la ciencia moderna. Y el primer volumen se publica en 1906, y allí, considera Cassirer, se produce una evolución en el pensamiento del cusano entre las primeras obras, que se centra en la docta ignorancia, la doctrina de la docta ignorancia, y aquellas publicadas a partir de 1450, donde se valorizará el grado de importancia a la finitud del individuo y el proceso de aproximación a partir de la producción de símbolos. A ver, los símbolos. Qué palabra polisémica la palabra símbolo. Y uno habla de lógica simbólica, de formas simbólicas, y símbolos llega a ser tan polisémico que puede ser equívoco el término símbolo. Pero la introducción de este simbolismo, de la producción de símbolos, nosotros los hombres somos animales simbólicos, es uno de los aportes centrales que hace Cassirer.
Y Cassirer dice, uno de los pioneros se llama Nicolás de Cusa. Ahora, hay un pensador influyente, un tipo recapo, yo tuve la fortuna de ser alumno de él en Friburgo, que es uno de los mayores especialistas en neoplatonismo, y se llama Werner Bayer-Waltes. Lamentablemente no están traducidas al castellano, las obras de él. La que menciona aquí se llama Identität und Differenz, identidad y diferencia. Él está haciendo esa obra a fines de los años 80, del 80 al 88, la hace Bayer-Waltes. Y ya tiene 15 años muerto Heidegger, pero hace una línea de mostrar esa dupla identidad, diferencia, mismidad, alteridad en pensadores platónicos, neoplatónicos, que abarcan a Platón, Plotino, Proclo, el pseudo Dionisio, Mario Victorino, Agustín de Hipona, Meister Eckhart, El Cusano, Bruno, Hegel, Schelling, Theodor Adorno y Martin Heidegger. O sea, Cusa no está creando una tradición, está enancándose en una tradición y revolucionando una tradición. Y todos los que vienen después de Cusa son deudores de Cusa en esta tradición. Ahora, lo que está diciendo Bayer-Waltes es que la diferencia que hay inmensa entre Giordano Bruno y Nicolás de Cusa es entre inmanencia y trascendencia. El inmanentismo de Giordano Bruno frente al trascendentismo de Nicolás de Cusa. Y si ustedes aplican la dupla inmanencia-trascendencia, ven cómo tiemblan los cimientos de toda la metafísica moderna. Porque ¿qué es la de Hegel? ¿Inmanentista o trascendentista? Y él dirá, dialécticamente es inmanentista trascendente, o trascendente inmanentemente. Pero son todos anotaciones a pie de página de la clausura de la conciencia, de la inmanencia de la conciencia, que no es solo el cogito de Descartes. El inmanentismo es lo que prima y da el tono a toda la metafísica moderna, contemporánea, posmoderna, frente a esto de Cusa, que jamás hubiese suscrito los inmanentismos. A pesar de todo esto, caracterizar el universo como identidad, el sistema de identidad, hasta dicen que Santo Tomás de Aquino ha hecho un sistema de la identidad, y el de Hegel es un sistema de la identidad, una identidad diferenciada dialécticamente. A pesar de esto, se observa, y observa Bayer-Waltes finamente, que esta unidad, esta unicidad, que no es uniformidad, solo es accesible, como ocurre en el Cusano, a partir de la multiplicidad, lo uno múltiple. Esa es la cuestión. En términos del Eroici Furori, texto de Bruno, se puede acceder a la unidad de Apolo a partir de Diana. Con todo esto, el debate sobre las modernidades de Cusa sigue vigente y cita el autor de este ensayo a un libro que está en alemán de unas jornadas de 2010, entre el 5 y el 7 de febrero, realizadas en Maguncia, en Mainz, que se llama La modernidad de Nicolás de Cusa, debates y recepciones. Es un libro que recoge los estudios más actualizados de este tema. Y allí se caracteriza a Cusa como un modernizador del pensamiento de su tiempo, pasando por la filosofía oriental y con el pensamiento y la cultura renacentista, hasta llegar a los siglos XIX y XX, sobre la influencia del pensamiento cusano sobre Schleiermacher, ese gran traductor al alemán del griego de Platón y gran abuelo de la hermenéutica, sobre Hermann Cohen, que ya los vimos aquí, que es el tutor y maestro de Rosenzweig y Levinas, ese genial pensador neocantiano, director de la Escuela de Marburgo, y sobre Ortega y Gasset. Schleiermacher, Hermann Cohen y Ortega y Gasset son los últimos influidos por este pensamiento moderno. Y aquí empieza el tema. No sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario de esto, si no empiezo ya in medias res. ¿No? Bueno. El tema de este estudioso
que se llama La concepción cusana de la potencia y su proyección en la filosofía de Giordano Bruno, se llama el artículo ese que les he mandado. El tema concreto es la temprana metafísica cusana de la potencia. Tenemos que meternos un poquito a discutir qué es esto de la potencia. ¿Cómo se dice potencia en griego? Dynamis. ¿Cómo se dice acto en griego? Energeia. ¿Cuál es la dupla conceptual metafísica fundamental de Aristóteles? Acto y potencia. Energeia dynamis. Pero siempre se venía decantando, hasta este buen señor Nicolás de Cusa, la primacía del acto. Eso dice Santo Tomás de Aquino. Y no es que él tire por la borda eso de la primacía del acto, sino que está resignificando el poder metafísico del poder, el poder metafísico del poder ser, el poder metafísico del poder hacer. Eso es de potest, juntar el poder y el potere y el essere. De docta ignorancia es la primera obra en la que el Cusano expone de modo expreso y sistemático su doctrina metafísica y las consecuencias cosmológicas y antropológicas que se desprenden de ella. Y esto lo lleva adelante a través de la categoría de lo máximo, maximum, lo máximo. La obra se divide en 3 libros. En el primero se ocupa de lo máximo en sentido absoluto, maximum absolutum. En el segundo, de lo máximo en su aspecto contracto, maximum contractum. Y en el tercero, de lo máximo en cuanto es al mismo tiempo contracto y absoluto, máximo quod simul est contractum et absolutum. Lo máximo absoluto es definido como, comillas, aquello mayor que lo cual nada puede ser. Aquello mayor que lo cual nada puede ser. Y aquí va a presentar los principales tópicos de su metafísica, el Cusano, y los va a continuar desarrollando durante el resto de su obra, entre los que se pueden destacar, primero, la incomprehensibilidad del absoluto. Si comprehendit non est Deus. Segundo, la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. Y la unidad de lo máximo absoluto. En el segundo, se concentra en el aspecto de lo máximo ya no absoluto, es decir, desvinculado, sino como la explicatio, la explicación de la unidad en la diversidad del universo. Y el universo es lo máximo contracto. Y estudia las consecuencias metafísicas de esto. La estructura trinitaria de los entes contractos. Esto está en Eckhart. No hay solo analogía entis, como quiere Santo Tomás, sino hay analogía trinitatis, como quiere San Agustín a Eckhart, y ahora irrumpiendo en Cusa, y después en forma secularizada y secularizada en Hegel, el trinitarismo en Hegel. Pero es que está ese trinitarismo también en un pagano, que es Proclo. Hay un libro de Bayer-Walter sobre Proclo. El trinitarismo está antecediendo al neoplatónico cristiano que es Agustín en Proclo. Y este señor, en 1450, en su madurez, ya está leyendo de Proclo el comentario al Parménides. Pero aquí no hay ningún problema de confundirse con Proclo y San Agustín en Cusa, porque cuando aquí está hablando Cusa de Trinidad, está hablando de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incomprensibilidad de la complicatio y la explicatio de lo máximo en la propia doctrina cosmológica. Y el tercer libro, que es, por decir, tesis, antítesis, síntesis, el tercer libro del Cusano versa en torno de Cristo, porque Cristo es en quien confluye la concepción teándrica,
teológica y antropológica que se encuentra implicada en la cristología, en tanto que en la figura de Cristo está complicada la humanidad en una dimensión máxima, de modo que permite la vinculación de la esfera de lo contracto a lo absoluto. Lo contracto es el universo, que es creado, y lo absoluto máximo es Dios, que es creador. Lo máximo es comprensible solo incomprensiblemente, está diciendo el paradojal el señor Nicolás de Cusa. El capítulo primero del libro de Docta Ignorancia encuentra un cusano que sostiene que toda investigación comienza con la proporción comparativa. Proporción comparativa. Comparativa proportione. De donde aquello que excede a toda proporción, esto es, palabra polisémica y complicada si la hay, esto es lo infinito. Y hay distintas formas de entender lo infinito. Lo infinito no puede ser conocido. Solo se puede conocer aquello donde se da la alteridad, la diferencia. Lo máximo, definido aquello mayor que lo cual nada puede ser, escapa a toda proporción, escapa a todo conocimiento. De modo que el entendimiento nunca puede comprehender, nunca puede comprender la verdad con precisión, que no puede ser mayor. Ilustrando esta doctrina, Nicolás de Cusa se sirve de símbolos matemáticos. El entendimiento, dice Cusa, se dirige hacia la verdad como el polígono hacia el círculo. Cuantos muchos más ángulos tuviera inscripto el polígono, jamás será un círculo. Puedo hacer infinitos ángulos de ese polígono, pero nunca va a ser un círculo. Nunca va a lograr que sea igual. Infinitos polígonos inscriptos en un círculo no son ni devienen un círculo. Igual, aunque se multipliquen los ángulos al infinito, a no ser que se resuelva en identidad con el círculo. No se puede. Nunca la suma al infinito de polígonos puede convertir un círculo. Lo máximo absoluto es así, no puede ser alcanzado por un entendimiento finito a partir de la proporción comparativa. Nosotros solo podemos conocer a partir de proporciones comparativas, numéricas, de algo finito, porque no existe esa infinitud numérica. Hay infinitudes potenciales y hay infinitudes actuales. Cuando hablamos de que no existe la posibilidad de conocer con una mente finita al infinito actual, estamos diciendo de que el infinito actual es inaccesible para todo entendimiento finito, por muy semejante que sea, y lo es, al intelecto divino. Esta incapacidad de la mente humana para alcanzar la unidad divina es dicha claramente por Cusa, diciendo, no alcanzamos lo máximo de otra manera que incomprensiblemente. Incomprensiblemente podemos comprender lo máximo. Incomprensiblemente, hay que atender al adverbio. La proporción requiere de dos elementos: la convergencia en algo uno y la divergencia en la alteridad. Para que la proporción sea posible se requiere el número. Por esto dice el cusano, el número incluye todas las cosas proporcionales. El número incluye todas las cosas proporcionales. ¿Qué es el número? ¿Cómo arranca el número? Arranca con el 1. Y yo lo puedo ir sumando, multiplicando, etcétera, pero el número es el que me permite hacer proporciones. Y yo solo puedo conocer lo que es numéricamente inscripto, proporcional. El número proviene de la unidad y abarca la infinitud mensurable. Mensurable, mens, mente, mensura, medida. La universalidad mensurable. Y no existe un número mayor que el cual ninguno pueda ser, porque sería al mismo tiempo máximo y mínimo. No existe un número máximo y mínimo. Cualquier número que uno ponga siempre le puede aumentar un 1. Entonces no es
infinito actualizable, el número. Ya sería ese, el infinito actual, la unidad absoluta. De este modo, el ascenso de un número a otro número es siempre el paso de la infinitud en potencia al acto finito. Infinitud en potencia al acto finito, dice Cusa. Partiendo de la multiplicidad, no se puede alcanzar la unidad absoluta, pues entre lo finito y lo infinito no hay proporción. Entre lo finito y lo infinito no hay proporción. Nicolás de Cusa. Antes de avanzar, hay que considerar un principio central en la especulación cusana, que es el de la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos, entre máximo y mínimo, por ejemplo. El cusano propone una demostración de este concepto a partir de la simbología matemática. Una línea infinita, nos dice en el capítulo 13 del primer libro de la Docta Ignorancia, una línea infinita es máximamente recta y mínimamente curva, pues el diámetro de un círculo dado es una línea recta, y cuanto mayor sea el diámetro, menor será la curvatura, por lo que en una línea infinita coincidirán la recta máxima con la curva mínima. Lo máximo e infinito no puede sino ser uno. Lo máximo e infinito no puede sino ser uno. Y los dos lados de un triángulo unidos no pueden ser menores que un tercero. Entonces, dado un triángulo con un lado infinito, los otros dos lados también lo serán. Dado que cada parte del infinito es infinita, todo triángulo que tenga un lado infinito tendrá también otros lados infinitos. No puede haber muchos infinitos. Punto y aparte. Hablar de muchos infinitos es un oxímoron. O es infinito o no es infinito. No puede haber muchos infinitos. Entonces, el triángulo estará constituido por una sola línea infinita. Y se va a formar así un círculo máximo. Ahora hay que retomar la indagación cusana respecto del número. No puede la unidad ser número, dice el cusano, porque el número que admite excedente de ninguna manera puede ser en cuanto tal ni mínimo ni máximo, pero es principio de todo número porque es lo mínimo. Y es el fin de todo número, porque es lo máximo. Por lo tanto, la absoluta unidad a la cual nada se opone es la misma maximidad absoluta, la cual es Dios bendito, dice Nicolás de Cusa. Esta unidad de máximo y mínimo, en la unidad y simplicidad eterna y absolutas, es Dios. Esta unidad, por cuanto es máxima, no es multiplicable, porque es todo aquello que puede ser. De nuevo el potes. En consecuencia, ella no puede volverse número. Cuando se dice que Dios es el gran geómetra, el gran matemático y que el libro está escrito con caracteres matemáticos, lo agarra eso Nicolás de Cusa y dice que la matesis universalis, si Dios no es un número, Dios es la unidad, no es un número. La unidad absoluta no es un número. Como tal sería proporcionable si fuese un número, sino que es el principio de todo número. La unidad absoluta, Dios es el principio de todo número. Por ser lo mínimo y por el principio de coincidencia de los opuestos, coincide con lo máximo. Como si eso no fuese suficiente para avanzar en la metafísica del cusano, introduce aquí la cuestión de la Trinidad, la concepción trinitaria de lo máximo absoluto. Ese que es el uno absoluto y que es el infinito, que no se dice en plural, es la unitrinidad. Es interesantísimo esta cuestión. Cuando los musulmanes en España iban a combatir contra los cristianos, los musulmanes decían que iban a combatir contra los politeístas, porque la Trinidad es un dogma que obviamente no está ni en el judaísmo ni en el islam, de las tres religiones del libro monoteístas. Entonces, la unitrinidad es la singularidad teológica y metafísica del cristianismo. Nicolás de Cusa se sirve de estos elementos filosóficos y teológicos
a partir del capítulo 7 del De Docta Ignorantia, conceptualizando el movimiento de la unidad máxima. Y ahí entramos con la otra cuestión. Dos cuestiones claves que escandalizan a la metafísica desde el platonismo, desde los griegos hasta nuestros días, es la pluralidad y el movimiento. La pluralidad frente a la unidad, el movimiento frente a lo estático, a lo persistente. El movimiento de esa unidad máxima, o sea, cómo introducir el movimiento en el seno de la unidad absoluta, infinita. Y este movimiento consta de tres momentos. Tres momentos. Les vuelvo a decir, porque es ya bastante canónico identificar a Hegel y su dialéctica con tesis, antítesis y síntesis, por más que no sea de Hegel, sino de von Fichte, pero se comprende esas cuestiones que son 1, 2 y 3, tesis, antítesis, síntesis, identidad, diferencia, identidad diferenciada, etcétera, etcétera. Aquí, el movimiento de la unidad consta de tres momentos que recibirán nombres provenientes de ambas tradiciones. Unitas, unidad, o paternidad, paternitas. Igualdad, equalitas, o generación, generatio. Y conexión, conexio, o procesión, procesio. Estos términos de distintas fuentes en la conceptualización cusana coinciden al referirse al mismo máximo absoluto o Dios. Solo varían los nombres que reciben desde la tradición en los que se conceptualiza. ¿Qué es lo máximo? Lo máximo es unidad, igualdad y conexión. Nicolás muestra, en primer lugar, que el principio necesario de la alteridad, la desigualdad y la división temporal debe ser la unidad eterna, la unitas eterna, la igualdad eterna y la conexión eterna. Pero dado que no puede haber varios eternos, como no puede haber varios infinitos, porque de lo contrario una eternidad sería previa a otra, lo cual es imposible, hay una sola eternidad, que es al mismo tiempo unidad, igualdad y conexión. A continuación, el cusano describe este movimiento eterno y perfecto a partir de la unidad eterna, que se genera la repetición de la unidad, que es su igualdad, pues es la multiplicatio, la multiplicación de la naturaleza que procede del Padre y el Hijo. En términos técnicos teológicos, se llama perijóresis, la procesión intradivina de la comunidad unitrinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Y eso aplicado al intelecto, lo inteligido y la intelección, todo. En tanto que la conexión procede de la unidad eterna a la igualdad de esta unidad y de la unidad de la igualdad a la unidad. La procesión desde ambas es la repetición de la unidad eterna y su igualdad. El cusano distingue, pues, la unidad de la generación de la igualdad de la unidad de la procesión de una y otra en la conexión. Y dice Nicolás de Cusa, uno y lo mismo es la unidad y la igualdad de la unidad y la conexión que procede de una y otra. Repito, uno y lo mismo es la unidad y la igualdad de la unidad y la conexión que procede de una y de otra. Unidad, igualdad y conexión son lo mismo, porque la eternidad es una. A través de este vocabulario filosófico y teológico, el cusano propone una concordancia de las distintas sectas, poniendo como fuente de su indagación filosófica a Pitágoras y a los doctores de la Iglesia. Y esta, dice Nicolás de Cusa, aquella unidad trina que Pitágoras, el primero entre todos los filósofos, honor de Italia y de Grecia, enseñó que debía ser adorada. Más aún, continúa, que nuestros santísimos doctores llamaron a la unidad Padre, a la igualdad Hijo
y a la conexión Espíritu Santo. Y esta es, según lo estipulo conforme a la investigación pitagórica, la más manifiesta investigación de la Trinidad en la unidad y de la unidad en la Trinidad, la cual siempre ha de ser adorada, dice Nicolás de Cusa. Vayamos, para terminar la clase de hoy, a una explicitación aún mayor de esto que venimos diciendo. Lo máximo es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nicolás de Cusa, en la medida en que intenta establecer una filosofía cristiana, pondrá un gran empeño en demostrar la Trinidad en lo máximo. Así también la Trinidad en lo creado y de lo creado. Repito, analogía entis y analogía trinitatis se tienen que conjugar, como pasa en Eckhart y como está pasando aquí en Nicolás de Cusa. De este modo, a partir del capítulo 7 del De Docta Ignorantia y a lo largo de prácticamente todo el primer libro, el cusano va a desplegar esta doctrina. El primer libro del De Docta Ignorantia, del máximo absoluto, bien en su particularidad o bien en su conexión con otros aspectos de su pensamiento. En el punto anterior hemos trazado la conceptualización de lo máximo que propone el cusano en términos de unidad, igualdad y conexión, así como, retomando conceptos de las Escrituras, se referirá a paternidad, generación y procesión. Pero el aspecto central que trata el cusano es, como señala un investigador cusano, Maquetta, en una de sus notas a Docta Ignorancia, el esfuerzo para explicar de alguna manera el tema de unidad que es trina y de la Trinidad que es una. Para arribar a la comprensión de la Trinidad, de la unidad máxima, el cusano presenta el siguiente ejemplo. La unidad del intelecto, unitatem intellectus, no es otra que el que entiende, intelligens, lo inteligible, intelligible, y el entender, el intelligere. Si esto se traslada a lo máximo, dice Cusa, no se puede pensar que lo máximo es lo que máximamente entiende sin pensar, que al mismo tiempo es inteligible y el máximo entender, porque la unidad que es máxima intelección no podría ser máxima si tuviera que buscar fuera de sí lo que él entiende, lo entendido o el entender. Subrayo el fuera de sí. ¿Qué sabría, dice Hegel en su ontoteología, qué sabría el espíritu fuera de sí? Saber, en sentido absoluto, es saber de sí mismo. Nada fuera de sí. Pero eso está en la unitrinidad cristiana católica de Nicolás de Cusa, y no en la versión hegeliana, por cierto. Volviendo para terminar con esto, la mente humana no puede alcanzar la comprensión de la unitrinidad de lo máximo, sino a través de la docta ignorancia. Y dice el cusano, por cuanto en la docta ignorancia progresarás en este camino, de modo que en cuanto esto se le concede al que se supera por su interés, de acuerdo con las capacidades del ingenio humano, puedas ver al mismo máximo uno e incomprensible, Dios uno y trino, siempre bendito. El camino que ofrece para la comprensión de la divina unidad Nicolás de Cusa es la simbología matemática, que muestra la coincidencia de los opuestos y la unidad y simplicidad de lo máximo a partir del estudio de la recta que se hace triángulo, círculo y esfera, como hemos visto más arriba. Y en el capítulo 20, el cusano formula dos razones adicionales para advertir la trinidad de la unidad máxima. A. Lo máximo coincide con el triángulo máximo, que es la figura mínima que contiene y es medida de todos los polígonos, lo cual no se puede afirmar del cuadrángulo u otras figuras de más lados, pues no pueden contener ni ser medidas de los demás polígonos si existen algunos con menos lados que ellos. B. No hay otra manera de entender que lo máximo sea causa y medida de todas las cosas, cuya unidad de ser es la Trinidad, aunque nuestro concepto de Trinidad sea infinitamente deficiente respecto de la máxima e incomprensible verdad. Bien, antes de terminar, una breve referencia que ya se nos hizo aquí. Pitágoras. Cuando yo iba al secundario, tenía un genial profesor de filosofía que se llamaba Néstor Grau. Y Néstor Grau se para frente al pizarrón y dibuja dos puntitos.
Y entonces dice, entre dos puntos pasa una línea infinita. Y después, entre esos dos puntos, un poco más arriba, dibuja un tercer puntito. Y ahí cierra el triángulo. Eso es Pitágoras. Lo infinito tiene connotación negativa para un griego, porque lo finito y lo determinado es lo cósmico, lo apolíneo, lo positivo. El triángulo ya está cerrando. Ahora, si en ese triángulo nosotros ponemos otros tres puntitos abajo, ahí tenemos un triángulo un poco más grande. Y si tengo uno, dos y tres puntitos y abajo pongo cuatro puntitos, tengo uno más dos más tres más cuatro. El triángulo y el 10, número perfecto. Eso es Pitágoras. Lo finito, perfecto, es lo que cierra la línea infinita de los dos puntitos. Pitágoras también es otro de los grandes olvidados en las currículas filosóficas y es uno de los mayores genios que ha existido en la historia y no por eso, no en última instancia por eso debe dejar de ser mencionado aquí como una de las fuentes que está usando el Cusano para complementar con lo de la unitrinidad. Bueno, no sé si tienen preguntas o comentarios, yo lo dejaría ahí y seguiríamos el lunes que viene avanzando con esto. Les pido que lo vayan leyendo para que lo aprovechen mejor. Sí, Lalo. Bueno, parte de esto que vos hoy dijiste y la exposición del texto del autor, ¿cómo que se llama? Sí, De Molgaray, digamos. sí, Yo lo sí. iba a utilizar para la clase, pero al mismo tiempo por ahí lo que se me ocurría mientras te escuchaba es complementarlo o aumentar un poco con algunas cosas que yo venía estudiando por mi cuenta que tienen que ver con esta matematización y después lo que es el posterior surgimiento en el siglo XVII del cálculo y la interpretación que Hegel hace. Bueno, Cusa realmente es un punto ineludible, digamos, de referencia en ese marco. Entonces, lo que yo quería proponerte, no sé si la próxima clase o la siguiente, depende de cómo vos tenías programado, es una exposición de la docta ignorancia en ese contexto, más que en el contexto biográfico de Cusa, en un contexto un poco más amplio de recepción, digamos, de todo esto, posterior, digamos, en los siglos XVII y XIX. Bien, está bien. Yo voy a seguir exponiendo esto, el texto Ujú. que estamos viendo del potest, Bien. y el miércoles que viene vos haces eso. Perfecto. Yo haría sobre todo una breve referencia a lo que hoy hablaste del libro uno de lo máximo absoluto, la cuestión más teológica, pero me centraría en el libro 2 el máximo contracto, con la cuestión cosmológica. No sé si te parece. Sí, está perfecto, porque de eso vamos a hablar también en la clase que viene. Bien. Lo tomemos vos y yo al mismo tema, porque lo vamos a tomar desde perspectivas diferentes, seguro. Así que sí es importante que vayan leyendo los textos de Cusa al respecto, porque tenemos que hacer un mínimo recorrido después de hacer ese planteo, o tres clases, terminar Cusa con alguna referencia al Sí, POT. yo lo que estuve buscando a ver si había alguna versión en PDF. Hay algunos escorzos del libro uno, del libro 2 no hay, y de este del tercero, que es el último que salió de la trilogía, la verdad que no encontré el de la cristología. Pero bueno, los tengo en papel, en todo caso después hacemos una versión escaneada. Claro. Y después, por otro lado, una observación que no te quería interrumpir porque venía muy interesante todo el hilo de tu exposición. Me extraña mucho la presentación de Molgaray el silencio que hay alrededor de Alexander Coiré, que eso lo voy a tomar yo, porque creo que el concepto de infinito merece realmente hablar de Mondolfo, hablar de Coiré, de cómo hay una interpretación bastante distinta también de Cusa, desde la perspectiva más de la historia de la ciencia, digamos, más que de la metafísica o la teología. No, perfecto. Coiré, un gran fenomenólogo y Sí, el yo, primer capítulo de su famosa obra Del mundo cerrado al universo infinito le sí, dedica a Cusa. sí, por supuesto. No, es genial. Yo tengo un artículo hecho sobre Hegel, bueno, sobre Mondolfo y el concepto del infinito en los griegos por parte de Mondolfo
y la referencia a Hegel, etcétera, que también consonancia con esto. Por supuesto que por eso yo lo he dicho con ese énfasis aquí, la palabra infinito no solo es polisémica, sino que a veces es muy equívoca, y esa equivocidad de mencionar el infinito es capital a la hora de definir qué significa metafísica. Porque ya hoy hablar de metafísica parece una antigualla, porque nadie está en la posmodernidad pensando en la metafísica. Hay un tipo que habló del giro copernicano, que es un genio alemán que se llama Hans Blumenberg, que ha hablado de la génesis del universo copernicano, y él tiene una lectura totalmente escéptica respecto de esto que nosotros hablamos de finito, de infinito, y él dice, él conoce perfectamente la ontología escolástica, perfectamente a Husserl, la fenomenología, y él dice, ¿cuántos años tiene el universo? 30.000, 20.000, 30.000 millones de años, pongamos. ¿Cuánto es la expectativa de vida que tiene el hombre? 70 años, 80 años, 90 años, pongamos. Entonces, el hombre tiene un narcisismo galopante de pensar que vive en el centro del universo, que su ser es el ser central, etc. Y pensamos y apostamos con la metafísica, con la teología, con la mitología, con el arte, apostamos a que todo esto tiene sentido. Y sin embargo, el universo, en su infinitud, no tiene propósito, no tiene valor, no tiene sentido. Entonces nosotros nos inventamos todas esos presuntos sentidos para desarticular esto. Eso abona la posibilidad de una hermenéutica escéptica, por decir, que la hermenéutica es la última forma del escepticismo. Aquí estamos hablando de la hermenéutica que está haciendo Nicolás de Cusa, pero él está abrazando con garras, con pata y todo, está abrazando el catolicismo. Y Coiré, que es un fenomenólogo genial, fenomenal, valga la redundancia, es un tipo que está en línea con la fenomenología también de sus coetáneos Edith Stein, católica, exjudía, etcétera, que están en diálogo con esos universos infinitos que tienen ese significado. Pero eso también se puede poner en discusión. Por supuesto que se puede poner en discusión. Cuando lo agarra Hegel, uno ve que no puede entrar en ese paradigma de la matesis universalis. Y Hegel mismo está renegando de Newton y está renegando de la matemática porque él está pensando, hipostaseando un infinito bueno, vaya uno a saber de dónde lo saca. Entonces, la cuestión es esa, la matemática y la física, verlo en la enciclopedia filosófica de Hegel. Él dice invectivas en contra del newtonismo. Y Newton es el que está diciendo que todo está escrito en caracteres matemáticos, el libro de la naturaleza. Otro libro de Hans Blumenberg es La legibilidad del mundo. Si tomamos el universo como un texto, ¿con qué criterios hermenéuticos vamos a leer ese texto? Entonces el tipo está... Yo no estoy diciendo que yo suscriba a eso que dice Blumenberg, pero hay que conocer. No es lo mismo la hermenéutica de Jean Battista Vico que la de Blumenberg, que la de Mauricio Beuchot con su hermenéutica analógica. Y todos nosotros estamos haciendo interpretaciones. ¿A partir de qué estamos haciendo la interpretación? A mí me parece sumamente interesante. Esta es una forma de entrar a Nicolás de Cusa, hay miles de formas. Hay un librito publicado en la Argentina sobre el humanismo renacentista, los pensadores neoplatónicos, medievales y del Renacimiento, que es fabuloso, que toca todos estos temas, Eckhart, Mario Victorino, todos esos muchachos, y Nicolás de Cusa. Entonces hay que buscar todos los accesos que uno pueda tener a textos que no son sencillos, y obviamente vamos a dar, vos la tuya, yo la mía, versiones recortadas de una introducción. Pero los alumnos tienen el desafío de, a partir de esas introducciones recortadas que damos nosotros, ver su confrontación con los textos mismos. Entonces, la cuestión central es que, el desafío central es que podamos meternos en los textos de Cusa y con estas herramientas de las introducciones, o más allá de ellas, cada uno haga su versión de la metafísica helenístico-cristiana encarnada por Cusa, en este caso.
Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? No, eso era todo. Bien, nos estamos viendo entonces. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.